de solo Dios en el trono está. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor
damos gracias, Señor, en esta mañana porque es tu amor el que nos sostiene, tu amor es el que nos rodea, tu amor es nuestro refugio y tu amor es lo que nos protege, así como cantábamos, Señor, recién. Te damos gracias por tus maravillas, Señor, en nuestras vidas, por tu misericordia, Señor, que podemos, Señor, decir que son incontables, así como decía David en el Salmo 139. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos has traído hasta aquí, Señor, y no han sido nuestras propias fuerzas, porque ha sido tu misericordia, Señor, cada día en nuestras vidas. Lo reconocemos, Señor, te agradecemos y exaltamos tu nombre y te alabamos, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, como decíamos al principio, porque nos permite reunirnos, Señor, así sea de manera virtual, Dios. Pero aquí estamos, Señor, para buscar tu presencia y para escuchar tu voz, Señor, para llenarnos de ti, Señor, para estar en tu presencia, Señor, y ser vivificados, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos sostiene, que nos enseña, que nos lleva a toda verdad, que toca nuestro corazón, que nos convence de justicia y de verdad, y que nos lleva siempre hacia ti, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Padre, porque tú, Señor, en toda tu existencia, Señor, llenas nuestra vida y nos buscas y nos amas, nos abrazas, Señor. Y aún como dice tu palabra también, Señor, danzas y cantas, Señor, a nuestro alrededor. Te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, conocerte. Y tu deseo es que te conozcamos y ahí está la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, conocerte a través de tu presencia, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas con verdad. Muchas gracias, Señor. En esta mañana, Señor, nos rendimos delante de ti, venimos con reverencia, Señor, delante de tu presencia, con humildad, Señor, buscando aprender más de ti, Dios. No queremos pensar, Señor, como leíamos al principio, que ya sabemos, Señor, que ya somos sabios. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, sino que queremos ser humildes, Señor, y disponer nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para aprender más de ti, Señor, para corregir, Señor, aún pensamientos equivocados que tenemos de ti. No queremos ser tercos, Señor. No queremos pensar que ya tenemos el conocimiento, sino que queremos ser sensibles a tu voz, Señor, y queremos escuchar esa voz perfecta, que a veces nos sorprende, que a veces no es lo que esperamos, pero que ahí está y que podemos reconocer que es tu voz, Señor. Tú dices en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te conocen y van hacia ti. Por eso mismo, porque te conocen. Nosotros queremos escuchar tu voz, Señor, e ir hacia ti. En esta mañana nos disponemos para eso, para escuchar tu voz, Señor, y para ir hacia ti. Toca nuestra vida, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Moldea nuestra mente, Señor. Que nuestra mente vaya cautiva, Señor, a Cristo. Que todo pensamiento contrario, Señor, sea derribado por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos eso. Y nos humillamos rendidos delante de ti, Señor, porque tú eres grandioso y poderoso, Señor. Tú eres Dios, Señor. A veces no lo podemos entender, no lo podemos captar con toda nuestra mente, pero tú eres Dios y Señor de todas las cosas, creador de todo lo que existe, Señor. Aún ni siquiera la ciencia puede explicar todo lo que hay en tu creación, Señor. Ni a nivel microscópico, ni a nivel macro, ni en el universo, Señor, ni en lo que podemos tocar, Señor. Gracias porque nos muestras tu grandeza, Señor. Y nosotros que nos sentimos muy pequeños, también sentimos tu gran amor, Dios. Y sentimos que estás cercano, que estás a nuestro lado, Señor. Que nos amas, Señor. Nos sentimos arropados por ti. Aun cuando leíamos este pequeño proverbio, Señor, al principio, tú nos hablas como a hijos. Y nosotros también te reconocemos como padres. Y no menospreciamos, Señor, tu corrección, porque vemos en ellos tu gran amor también, Señor.
y sabemos que lo haces porque quieres nuestro bienestar. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos tu gran amor. Y en esta mañana simplemente háblanos, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un placer poder verlos, algunos, poder estar con ustedes y disfrutar de la presencia del Señor todos aquí en comunidad, ¿verdad? Eh, esta semana comenzamos nuestra semana de ayuno, que finalizaremos el día sábado con un tiempo bien especial que vamos a disponer de ayuno, como siempre hacemos. Así que, pues la invitación es que cada uno de ustedes pueda separar tiempo esta semana para acompañarnos en este ayuno. Si lo puede hacer durante toda la semana sería espectacular, pero si no, usted puede disponer de un tiempo, de un día que pueda separar para el Señor y acompañarnos en este ayuno congregacional que empezamos a partir del día de mañana. Así que con esa invitación, pues empezamos con esta enseñanza que el Señor nos ha regalado, que tiene por título Reto de Fe, Fe, Alabanza y Victoria. Reto de fe, fe, alabanza y victoria. Y vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y ahí mientras usted lo va buscando, también quisiera hacerles una invitación en este tiempo de ayuno que oremos por nuestros pastores, oremos por nuestra congregación en general, eh, sobre todo para que Dios les dé sabiduría. Ustedes saben que nuestros pastores pues están trabajando duro por nuestro lugar, ¿no? Por ese lugar donde nos vamos a reunir para poder exaltar el nombre del Señor y ya poder reunirnos de manera física. Así que en este tiempo de ayuno, los invito a que oremos mucho por nuestros pastores, para que Dios los dirija, los guíe hacia el lugar preciso donde nosotros eh, vamos a ir, ¿no? Donde el Señor nos va a llevar a esa tierra prometida. Es muy emocionante, ¿no? Se siente uno como parte de la historia un poco cuando el Señor llevaba a su pueblo a ese sitio especial, ¿no? A esa tierra que les prometió. Y nosotros estamos en ese proceso también, ¿no? Luchando con muchas cosas, hay muchos retos, lo vamos a hablar más adelante quizás, eh, pero vamos hacia nuestra tierra prometida. Entonces, esto es emocionante, pero orémosle mucho al Señor para que Él nos ayude y como iglesia podamos apoyar a nuestros pastores. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 20, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han hablado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab
y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo y vosotros moradores de la tierra de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y los de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Moab y los hijos de Amón se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y vamos a leer hasta ahí. Reto de fe. Fe, alabanza y victoria. Qué historia que nos ha tocado la mente y el corazón, que tal vez hemos compartido ya los últimos meses, pero que intencionalmente como pastores hemos estado leyendo en función de este reto tan grande que tenemos de poder llegar a nuestro lugar que será propio, ¿no? En el nombre del Señor vamos con esa intención. Y la primera parte de este reto de fe es fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe o quién es nuestra fe? Que es muy importante que lo podamos entender en esta mañana. Tal vez lo hemos escuchado, lo hemos estudiado en nuestros discipulados, hemos tal vez estudiado esta parte de la fe, pero siempre necesitamos recordar cosas, ¿no? Y volver a estudiar y volver a entender cuáles son nuestros principios, ¿no? La fe tiene muchas definiciones, ¿no? Muchas personas pueden decir que es confianza, muchas personas pueden decir que es una esperanza, aún muchas personas pueden decir que es una actitud positiva, ¿no? Muchas veces, de pronto nosotros lo hemos dicho o de pronto lo hemos escuchado y decimos o hemos escuchado: eso métale fe que eso le sale.
Y eso es una forma de plantear la fe como una actitud positiva, ¿no? Como que si le metemos actitud, entonces las cosas se van a dar. Y muchas veces, tal vez no lo hemos dicho, pero también lo hemos pensado, y puede ser un autoconvencimiento, ¿no? La fe es un autoconvencimiento de algo que queremos que suceda y entonces nos convencemos de que eso va a suceder e insistimos en nuestra mente, ¿no? Y pensamos que eso se va a dar. Esas son algunas definiciones. Pero me gustó esta que está en el diccionario. Y en el diccionario dice que la fe es una virtud que consiste en creer en la palabra de Dios. La fe es una virtud que consiste en creer en la palabra de Dios. Y esto tiene todo de sentido según la Biblia, ¿no? Eh, Nuestra fe está fundamentada en el Señor Jesús. Y yo creo que teológicamente, más allá de cualquier definición que podamos dar de la fe, se convierte en algo mucho más profundo cuando hablamos de Jesús. Porque la fe no es solamente creer en Jesús, sino que nuestra fe es literalmente el Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego en Juan encontramos, en Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos que dice que antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en este juego de palabras que el apóstol Juan utiliza con referencia al Señor Jesús, nos muestra, ¿no? ¿Qué es la palabra, no? Entonces, si combinamos estos dos versículos, nos damos cuenta que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El Señor Jesús es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1 nos dice que el Señor Jesús o nuestro Dios intentó hablarnos toda la historia, a través de toda la historia, de muchas maneras, a través de los padres antes, ¿no? A través de Abraham, Isaac y Jacob y todos sus descendientes, a través de los patriarcas. Luego envió a sus profetas para poder hablarnos, ¿no? Pero en los últimos tiempos, Él nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la fe está fundamentada en el Señor Jesús, pero un poco más allá, nuestra fe es el Señor Jesús. El Señor Jesús es en esencia nuestra fe, porque es Dios mismo. Y así como en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, tenemos muchos retos de fe constantemente en nuestras vidas. Tenemos toda clase de retos, ¿no? Y como lo hemos estado hablando, en nuestra congregación tenemos este reto grandísimo eh, en el que nuestros pastores están trabajando fuertemente, ¿no? En buscar este lugar para reunirnos como iglesia. Y eso requiere una fe profunda en el Señor. Muchas veces cuando uno no tiene la responsabilidad de pronto como la tienen nuestros pastores, a uno se le hace un poco más fácil, ¿no? Es solamente buscar un lugar, es solamente encontrar, de pronto hacer unas negociaciones, pero esto tiene una responsabilidad muy, muy fuerte, porque de pronto nosotros como seres humanos no queremos equivocarnos, ¿no? No queremos, como decíamos al principio, autoconvencernos de algo. Digamos, nos ponemos en la posición de los pastores y hay muchas opciones, realmente hay muchas opciones, hay varias opciones. Eh, pero a la hora de escuchar la voz de Dios, no queremos equivocarnos, ¿no? Y pensar que de pronto este es el lugar, pero que realmente sea nuestra propia voz, nuestros propios deseos y que no sea la voz de Dios. Por eso es que esto se vuelve tan relevante, ¿no? Requiere una fe profunda en el Señor, dar pasos de fe. Y no solo ellos necesitan dar estos pasos de fe, sino que nosotros somos todos parte de la misma iglesia y nosotros todos vamos a dar los mismos pasos de fe. Nuestros pastores tienen la responsabilidad, pero todos estamos involucrados. Por eso la invitación a que esta semana, en el tiempo de ayuno, pongamos todo este trabajo en las manos del Señor y que roguemos al Señor para que Él nos hable claramente, ¿no? Pero en el sentido personal, también tenemos muchos retos todos los días, a veces de manera más fuerte, a veces de manera más suave. Pero cuando la gente te abandona, vas a Dios. Cuando la gente te decepciona, vas a Dios. Cuando la gente no te entiende, vas a Dios. Las cosas que pasan diariamente nos llevan a buscar a Dios o nos llevan a buscar respuestas en la gente, porque eso hace parte de nuestra fe.
Si realmente nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, cualquier cosa que pase, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier inseguridad, va a hacer que nosotros vayamos a nuestro Dios. La fe no es algo que ocurre solo en momentos de necesidad. Muchas veces relacionamos la fe con los momentos de dificultad, cuando necesitamos algo, ¿no? Eh, eh, la Biblia muchas veces nos habla de estos momentos de dificultad. Y por ejemplo, el Señor Jesús nos da una comparación, un símil, ¿no? Cualquiera que tenga fe le puede decir a un monte, ¿no? Que se quite y que se tire al mar. ¿Y con qué relacionamos nosotros el monte? Con problemas, ¿sí o no? Eh, Está en nuestra mente esa comparación todo el tiempo, ¿no? Los problemas les hemos llamado Goliat, les hemos llamado gigantes, les hemos llamado montes, porque relacionamos la fe mucho con los problemas. Pero la fe no es solamente algo que se desarrolla o que ocurre en momentos de necesidad. Eh, la fe es algo que se desarrolla en el conocimiento de Dios. Y por eso la fe requiere de un compromiso. En Juan capítulo 6 versículo 26, para los que están anotando, Juan 6 26, el Señor Jesús está predicándoles, ¿no? Y tiene un contexto bien interesante, pero les dice a la gente, ¿no? Que está reunida ahí y a sus discípulos. Dice, Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Y saltando un poco al versículo 66 del capítulo 6, dice, desde ese momento muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Esto es una palabra bien fuerte, pero que nos hace pensar, que nos hace entender que la fe requiere un compromiso. La gente seguía al Señor Jesús por muchas razones. Pero el Señor Jesús confronta a esa multitud y les dice, porque los conoce, ¿no? Y conoce las intenciones de su corazón. Ni siquiera lo siguen por los milagros, ¿no? Que los milagros tienen un sentido bien especial, que es confirmar, pues, la mesianidad del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice que entiende que ni siquiera lo siguen por los milagros ni por entender su significado, sino que lo siguen simplemente porque les da comida. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Seguimos al Señor, pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Es porque el Señor Jesús nos hace sentir bien? ¿Es porque el Señor Jesús nos provee? ¿Es porque el Señor Jesús llena nuestras expectativas? Porque muchas veces nos creamos también una imagen del Señor que es nuestra propia imagen y semejanza, ¿no? Y nos equivocamos, pero el Señor Jesús compromete a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Eso quiere decir, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Ustedes me siguen porque están impresionados por los milagros tal vez, aunque no entiendan? ¿O ustedes me siguen porque les doy comida? Cuál es esa intención o cuál es la razón por la que nosotros seguimos al Señor Jesús? La fe no es solo creer en Jesús, sino comprometerse con sus enseñanzas. Y esto es muy importante. La fe no es solo creer en Jesús, sino comprometerse con sus enseñanzas. En otras palabras, es ser discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Pues los discípulos aprenden lo que su maestro les enseña y no solo eso, sino que lo practican. Entonces, cuando tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, creemos que todo lo que Él dice es necesario hacerlo. O sea que todo lo que el Señor Jesús nos enseña a través de su vida y a través de todas las palabras que Él nos dio, son necesarias hacerlas y replicarlas en nuestras vidas. Ese es el compromiso que nosotros necesitamos tener con el Señor, ser realmente discípulos. En Lucas capítulo 6, el Señor Jesús les dice, ustedes me dicen Señor, 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 pero no hacen lo que yo les digo. Y luego les da una parábola excelente
que a mí me llena mucho, que es la casa en la roca, ¿no? Aquel que construyó la casa en la roca y aquel que construyó la casa en la arena. Pero viene en ese contexto. O sea que el que construye su casa en la roca es aquel que es una persona que está comprometida, que es un discípulo comprometido con las enseñanzas y la vida del Señor Jesús, que hace lo que el Señor Jesús dice. Y el que hace la casa en la arena es pues aquel que de pronto oye y de pronto dice, sí, Señor, Señor, que reconoce a Jesús, que sabe quién es, pero que no está comprometido como discípulo del Señor Jesús. Josafat no acudió a Dios solamente porque estaba desesperado, porque venía gente a atacarlos, a matarlos, que venían son de guerra en general, ¿no? Porque él desde que comenzó su reinado se esmeró por buscar a Dios. Ustedes pueden hacer una búsqueda de pronto biográfica en la Biblia acerca de Josafat y se van a encontrar que desde que comenzó su reinado, su esfuerzo fue por quitar los ídolos, ¿no? Su esfuerzo fue por buscar la ley del Señor. Su esfuerzo fue por traer justicia al pueblo. O sea que esto que sucede en estos capítulos no es algo que de pronto nosotros hacemos muchas veces, que como decimos buscamos a Dios como un bombero, que cuando hay el incendio, entonces ahí es cuando buscamos al Señor. No, Josafat buscaba al Señor constantemente y de eso se trata tener un compromiso con el Señor, que no lo buscamos solamente en problemas, sino que lo buscamos diariamente, queremos conocerlo, estamos apasionados por su presencia, estamos apasionados porque Él esté en nuestras vidas, en nuestra casa. Eso es estar comprometidos, ¿no? La fe requiere ese compromiso. Y por eso cuando Josafat buscó a Dios, ustedes se dan cuenta que la respuesta fue inmediata. La respuesta del Señor a través de su profeta fue inmediata. Y lo decía Sandrita al principio, muchas veces no sabemos cuál es la voz de Dios, muchas veces no entendemos cuál es la voz de Dios, muchas veces no sabemos escuchar la voz de Dios, pero cuando estamos conectados y comprometidos en fe con Dios, la voz de Dios es sumamente clara y su respuesta es sumamente inmediata. Eso no quiere decir que nos va a decir siempre que sí, muchas veces nos va a decir que no. Como leíamos en el proverbio, la corrección del Señor, muchas veces no nos gusta esa palabra, pero eso también es parte de la respuesta del Señor Jesús. Y cuando entendemos que Dios es un Padre que nos ama, pues también vamos a entender cuando Dios nos dice que no. Y lo vamos a aceptar y vamos a ser obedientes también a esa voz. No podemos acceder a las promesas de Dios si no estamos comprometidos con Él. En el versículo 9 hay una promesa grandísima que también nosotros podemos tomar para nuestras vidas. Y dice, si mal viniere sobre nosotros o espada y castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Pero si hay algo que nosotros debemos entender, es que no podemos acceder a las promesas de Dios si no estamos comprometidos con Él, porque cada bendición tiene una condición. Ustedes pueden aludir a cualquier tipo de promesa en la Biblia y se van a dar cuenta que cada promesa que Dios nos da tiene una condición. Y al final yo creo que todo se puede resumir en lo mismo. Si hay una persona comprometida en fe con Dios, si hay una persona comprometida con Dios, con conocerlo, con estar en su presencia, en hacer lo que Él nos dice, en ser obedientes con Él, las promesas de Dios se van a desbloquear, por decirlo de alguna manera, para nuestras vidas y vamos a poder reclamarlas para nuestras vidas, para nuestra familia y para cualquier cosa que haya promesa de Dios para nosotros, aún para nuestro trabajo, para nuestra sociedad, también para nuestro país. Cada bendición tiene una condición y a veces somos muy ligeros en eso, porque reclamamos promesas, pero nuestra vida la vivimos a nuestra manera, como queremos vivir nuestra vida y no nos damos cuenta que para poder acceder a esas bendiciones necesitamos ser obedientes a nuestro Dios y ser realmente discípulos en fe. La segunda parte es alabanza, ¿no? En nuestro reto de fe, alabanza y victoria, la segunda parte es alabanza. La fe en Cristo produce confianza, que es una de las definiciones que tenemos de fe. La fe en Cristo produce confianza.
Cuando vemos de forma clara quién es Jesús, porque lo conocemos, ¿verdad? Las preocupaciones empiezan a desplazarse. ¿Quién es Dios? Es lo más grande que tiene el universo, el creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, el que hace que lo imposible sea posible. Es nuestro Padre, es decir, que Él responde por nosotros, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo para demostrar eso que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario para responder por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Si eso que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible, ¿qué son para nosotros todos los demás problemas que nosotros podamos tener? Y de eso se trata. Reconozcamos quién es Dios. Yo lo decía de pronto en la oración. Nosotros a veces no podemos entender qué es Dios, quién es Dios. No podemos llenar nuestra mente del entendimiento de la grandeza de Dios. Pero por eso mismo y por no poder entender qué tan grande es nuestro Dios, cuando entendemos que Él es nuestro Padre y que responde por nosotros, ¿qué son nuestros problemas para Dios? Son insignificantes. Y cuando nosotros dependemos de Dios, pues todos los problemas que podamos tener se van a volver insignificantes. La fe en Cristo produce alabanza. ¿Qué nos queda al conocer a nuestro Dios sino alabarlo, reconocerlo y adorarlo, verdad? Yo creo que esto es una consecuencia que siempre lo vemos a través de la Biblia. Cuando la gente se encuentra con Dios, esto produce alabanza, esto produce adoración, ¿no? Lo podemos ver en un caso muy específico, ¿no? De pronto en el endemoniado Gadareno, recordamos la historia de ese endemoniado Gadareno, se postró delante del Señor, ¿no? Y lo adoró. Y aún los demonios que estaban dentro de él reconocieron que él era el Cristo, ¿no? Porque al reconocer a Dios no queda otra cosa sino que alabarlo, reconocerlo y adorarlo. El pueblo de Israel no solo cantó en estos versículos, ¿no? No solo cantó porque alguien se los ordenó, sino porque estaban convencidos de quién era Dios. Tenían todas las historias, ¿verdad? A este punto, el pueblo de Israel ha tenido un recorrido impresionante, ¿no? Desde que salieron de la tierra de Egipto, todos los milagros y las maravillas que ellos pudieron ver y que, bueno, tal vez en este punto las historias, ¿no? De sus padres, que sus padres les contaron, todas esas maravillas que Dios hizo, ¿no? Y aún las maravillas que Dios está haciendo en este contexto también. Pero ellos conocían a Dios por todo lo que Él había hecho con ellos. Por eso cuando el profeta habló, ellos sabían que era Dios, porque ellos sabían cómo Dios obraba. ¿Qué palabras les dijo Dios? Quédense quietos y yo les voy a dar la salvación. Son las mismas palabras que Dios les dijo muchas veces a través de Moisés, a través de Josué, aún a través de los jueces, ¿no? Muchas veces Dios los libertó sin que ellos tuvieran que hacer ninguna cosa. Por eso ellos reconocen que esas son las palabras del Señor. Y por eso lo alabaron, porque cuando Dios les respondió, ellos ya tenían la certeza de que Dios había tenido misericordia con ellos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Glorificada Jehová, ese es el canto. Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. No habían tenido la victoria, pero ellos ya tenían la certeza de que Dios estaba teniendo misericordia con ellos. Y esto es una composición que nos habla no solamente del presente, sino del pasado y del futuro, que es de pronto otra predicación, pero Dios no depende del tiempo. Por eso Dios es misericordioso antes, ahora y después. Y eso es lo que reconoce el pueblo de Israel, que Dios está teniendo misericordia de ellos, que ya dio su respuesta y que ya ellos tienen su salvación. Y eso es lo que cantan, ¿no? Ellos no sabían cómo, pero sabían que Dios iba a hacer algo. Y de eso se trata la fe. Por eso la fe produce alabanza. Y en este punto llega algo que es muy importante y es que si crees, agradeces desde antes. Y es algo que tiene la fe. Estamos tan convencidos que ya estamos agradeciendo desde antes que suceda algo, porque estamos convencidos y tenemos la certeza. No es un autoconvencimiento, porque ya vimos que la fe viene por la palabra de Dios. Por eso cuando Dios nos da este tipo de respuestas y nos dice, ustedes esténse quietos,
párense y vean cómo yo los voy a salvar. Cuando Dios nos da estas palabras, empezamos a agradecer. Primero porque Dios nos habla. Y cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra vida se llena de agradecimiento porque podemos entender que Dios cuida de nosotros, que Dios está pendiente de nosotros, que nuestras necesidades no son ajenas a Él, que Él es nuestro Padre y siempre está pendiente hasta de los más pequeños detalles de nuestra vida. Eh, y si esos detalles son importantes para Él, pues imagínense que otras cosas no podemos pedirle al Señor y de qué otras cosas no Él estaba pendiente, ¿no? De pronto de las que nosotros consideramos que son más grandes. Y hay algo muy importante y es que Dios nos entiende. Dios nos entiende a través de su Hijo Jesucristo, porque su Hijo dice la palabra que vivió como nosotros, que padeció como nosotros, pero sin pecado. Por eso podemos decir que Él nos comprende, que todas nuestras emociones, que todos nuestros problemas, Dios sabe cómo son, que todas nuestras angustias, Él las puede entender. Por eso, mucho más ahora a través del Señor Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios, no pensando que, ay, mis problemas de pronto son muy poca cosa para Él, sino que cualquier cosa podemos traerla adelante de Él y Él nos va a entender. Pero agradecemos desde antes porque escuchamos la voz de Dios. Ver para creer. No sabemos cómo, pero si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Con tu familia, con tu trabajo, con tu enfermedad y con cada reto que haya en tu vida, Dios lo va a hacer. Lo que dice la palabra y la promesa que necesitamos apropiarnos en esta mañana es, Dios dice, no tengan miedo, no es de ustedes la guerra. Párense y miren cómo Dios los salva. Y si crees eso, vas a empezar a agradecer aún antes de verlo materializado. Así que si usted recibe esta palabra en esta mañana, diga amén. Y Dios le dice, no tenga miedo, no es de ustedes la guerra. Párese y mire cómo Dios lo salva y empiece a agradecer y empiece a levantar alabanzas delante del Señor. Y ahí es cuando llegamos al punto número 3. Victoria. La victoria. La victoria que Dios le dio al pueblo de Israel fue grandísima. Tanto que al final en los versículos desde el 24 nos muestra que ellos se mataron entre sí, ¿no? Y la palabra muerte pues nos toca muy duro las fibras, ¿no? Y es esto es un paisaje muy tenebroso, ¿no? Es sangriento, hay mucha muerte, pero en medio de eso podemos reconocer la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel. Y dice que levantaron una torre para mirar qué era lo que había pasado, ¿no? Y encontraron que todos se habían matado entre ellos mismos. Y no solo eso, sino que cuando fueron a mirar, encontraron riquezas tiradas por todo lado, ¿no? Y que se demoraron 3 días llevando y trayendo todas las riquezas porque eran tantas que no las podían llevar tan rápidamente. Y así es las victorias que Dios nos da. No sé si ustedes han tenido a alguien de pronto al que le pueden pedir un favor y ustedes saben que esa persona es sumamente cumplida, que le dicen tal fecha y tal fecha es, que si le piden un monto de dinero, les va a decir que sí, porque tiene la capacidad, o que si le piden un favor, va a hacer todo lo posible por poder cumplir con ese favor, ¿no? Eso le produce a uno seguridad, ¿no? Y otro ejemplo es, por ejemplo, con nuestros padres. Tal vez usted ha tenido unos buenos padres, tal vez con alguna capacidad económica, y usted sabe que si le pide ayuda a sus padres no le van a decir que no. Usted está confiado en que si tiene alguna necesidad y le pide ayuda a sus padres, pues le van a ayudar. De alguna manera le van a ayudar. Y algo parecido es lo que tenemos en Jesús. La palabra dice en Romanos 8:37, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y en la Reina Valera dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me gusta mucho más la versión de la Reina Valera porque nos dice que somos más que vencedores. O sea, ¿qué puede ser más que vencedor? Pues una persona que ni siquiera ha peleado y ya tiene la victoria. Y eso somos nosotros, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas. Sabemos que aquel que nos ama nos ha dado la victoria desde aún antes de que nosotros hagamos algún esfuerzo por resolver nuestras angustias, ¿no? Y el contexto de Romanos 8 es un contexto precioso. Nos habla del amor de Dios,
Nos dice, ¿quién nos va a poder separar del amor de Dios? Y nos da una lista de cosas, ¿no? Que nos hablan de cosas que de pronto podríamos nosotros pensar que nos va a separar del amor de Dios, pero al final nos dice que aún ni la muerte nos va a poder separar del amor de Dios. O sea, si ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, pues nosotros no debemos preocuparnos de ninguna cosa, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado y que se ha entregado por nosotros. Tenemos la confianza y sabemos que Dios tiene la capacidad y la voluntad y que nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos. Es decir, que Dios es como ese Dios, como ese Padre del ejemplo, ¿no? Que nosotros sabemos que si le pedimos ayuda, Él nos va a responder. En esta mañana los invito a que entreguemos nuestras cargas al Señor. Cada uno de nosotros tiene afanes, cargas, dificultades, angustias. Yo sé que sí, pero entreguemos esas cargas al Señor en esta mañana. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos pide el Señor? Que creamos en Él y que nos comprometamos con Él. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios se va a encargar de nosotros. Por eso en esta mañana les invito a que tengamos fe en el Señor Jesucristo y que soltemos todas nuestras cargas y todos nuestros afanes delante del Señor. Así que en esta mañana, en lugar de hacer una oración, quisiera que me acompañaran cantando esta canción y que lo hagamos en forma de oración y que reconozcamos en nuestro corazón la confianza, el amor del Señor en nuestras vidas y que podamos agradecer desde antes, levantar alabanzas. Al final podemos leer en el pasaje que cuando levantamos alabanza fue cuando Dios movió su mano en favor de su pueblo y les dio la victoria. Así que cantemos esta canción en esta mañana.